Vamos a ir a ver Mateo 25. Y vamos a ver una parábola para que entendamos, hermanos amados, qué es lo que significa en realidad ser maduro, el tema del don. Y creo que esto va a ser como una introducción, porque yo creo que ya el próximo domingo vamos a terminar con este tema de los dones seguramente. Sí, yo creo que sí. Vamos a ir a Mateo. Nos encontramos en Mateo 25, desde el versículo 1 en adelante, nos encontramos con esta parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Que se la voy a intentar, resumir, ¿cierto? Nos encontramos que Jesús dice de que el reino de Dios o el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, ¿cierto? Donde 5 tienen sus lámparas y otras 5 también, pero 5 tomaron sus lámparas y aceite y las otras no, ¿cierto? Mientras la novia estaba esperando al esposo, ¿ya? Y llega, ¿cierto?, el esposo, y las que tenían aceite con ella pudieron entrar con el esposo, y las otras 5 se quedaron fuera. El tema está en esta parábola: ¿quién sería la iglesia? Porque ¿a qué nos encontramos referencia en las Escrituras con la novia del Señor Jesucristo, la que va a ser desposada? ¿Quién es? ¿Cierto? Creo que no es necesario ver cuáles son los textos bíblicos, pero creo que está claro entre nosotros de que la esposa o la novia del Señor Jesucristo, ¿cierto?, en ese sentido, ¿cierto?, hace referencia a la iglesia. Entonces, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Porque, ¿cierto?, en esta parábola nos encontramos a la iglesia esperando al novio, que es Jesús, ¿cierto?, que no se la viene a llevar, sino que viene a las bodas, donde está ella. Y cuando viene, la salen a recibir, ¿quiénes? ¿La novia? La novia no sale a recibir el esposo. ¿Quiénes la salen a recibir? Las vírgenes. Las vírgenes eran las mujeres, doncellas, que preparaban a la novia, ¿cierto?, para que estuviese lista, preparada para cuando llegara el esposo y celebrar las bodas. Y parte de esa preparación era salir a recibirlo y acompañar al esposo, ¿cierto?, donde se iba a celebrar las bodas. Eso está claro incluso solamente viendo esta parábola. Entonces, ¿quiénes son estas vírgenes? ¿Ya? Vamos a ir a 1 Corintios 4, justamente hablando de esta carta de Corintios, donde Pablo está intentando llevar a esta iglesia a la madurez, a que aprenda a madurar y dejar de ser niños, como le dice en 1 Corintios 3. Vosotros sois carnales, sois niños. Vamos a ver, antes de ese, vamos a ver Gálatas. A ver, déjeme ver si es Gálatas o Colosenses. Aquí tengo la duda. Gálatas 4. Dice, Gálatas 4:1. También digo, entre tanto que el heredero es niño, y aquí nos vamos a, pese a que esto es como una parábola, ¿cómo se llama?, alegoría, más que eso, ¿cierto?, solamente un ejemplo, ¿cómo se llama?, literario. Pero dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, súbdito de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Vamos a ir a aquí sí necesito mi hoja. Entonces, nos encontramos con ciertos personajes en esta referencia que vimos aquí en Gálatas 4. Nos encontramos con los siervos, que son los cuidadores o los formadores. Nos encontramos con el heredero, ¿cierto?, que aún es niño y que tiene que ser formado para entrar a tener parte en la herencia. Y, ¿cierto?, obviamente nos encontramos con el padre de familia, que es el que da la herencia. Acuérdense que en el concepto bíblico la herencia no se recibe post-mortem, sino que la herencia se recibe en vida. Y el hijo empieza a tener parte... ¡Uy, que se ve bonito!
y el hijo empieza a tener parte en la herencia cuando ya cumple cierta edad de adultez. ¿Ya? Entonces, en este caso, si nosotros lo aplicáramos a la iglesia, ¿quiénes serían los herederos que aún son niños? Para poder responder esa pregunta podemos ir a Efesios. ¿Quiénes son los herederos y quiénes son los cuidadores? Vamos a ir a Efesios 4. Sí, mi niña preciosa. Efesios 4. Dice, en el versículo 11, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores, para perfección de los santos. ¿Qué dice Gálatas 4? ¿Cierto? Estoy solamente tomando esa referencia, ese recurso literario que usa Pablo, ¿cierto? No estoy explicando qué es lo que dice Gálatas 4, ¿verdad? Pero dice de que los curadores, ¿cierto? De que, ¿cierto? El heredero es niño y está bajo la tutela de los cuidadores, de los que lo forman, hasta que alcanza madurez para heredar. Y mientras está en esa etapa de inmadurez o de formación, todavía no hereda, nada difiere del esclavo. Vamos a ver cuánta similitud tiene con esto. Él mismo dio unos pastores, evangelistas, maestros, etcétera, para perfección de los santos. Lo mismo, ¿para qué están estos dones ministeriales? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, etcétera, etcétera. Entonces vemos esta similitud. Si nosotros leemos Efesios 4, podríamos ver que también tenemos a los santos, ¿cierto? Que son puestos para y que necesitan ser perfeccionados, dejar de ser niños. No necesariamente en el tema pecaminoso, sino porque cuando una persona nace de nuevo, obviamente es un niño, tiene que aprender, tiene que disipularse. Por eso Jesús, cuando encomendó la llamada Gran Comisión, dijo, haced discípulos, ¿cierto? Entonces nos encontramos que los santos, los que se convierten, necesitan ser discipulados. Y aquí dice exactamente lo mismo, los ministerios son los cuidadores, los formadores, que toman a los santos y los perfeccionan. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para que lleguen a ellos también a ser edificadores. Una persona recién nacida puede que sea de mucha cierta edificación, pero no es un edificador. ¿Me entienden? O sea, nosotros nos cierto edificamos, pero no es que, que cuando yo llego, cierto, hago sentir bien a la gente. Amén. Es de edificación. Todos nos edificamos en ese sentido. Pero usted es una persona activa que edifica a otros conscientemente, trabaja para aquello, se perfecciona en aquello. Entonces ese es el trabajo de los cuidadores que llevan al niño a que alcance la madurez para adentrarse en el ministerio de establecer el reino de Dios, de ser edificación. Y este proceso se repite hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la plenitud del Hijo de Dios, a la semejanza de Él. Entonces, ¿ve cuál es la gran similitud? Entonces, ¿quiénes son? Volviendo a, ¿cómo se llama? La parábola, ¿cierto? ¿Quiénes serían entonces estas vírgenes? Los edificadores, ministros del reino de Dios. Obviamente, según Efesios, los 5 ministerios. Pero no solamente ellos, sino también, por ejemplo, toda gente que se transforma en una persona edificadora. Yo estoy convencido, hermanos, que obviamente hay 5 ministerios, pero usted puede tener el carácter de un ministro y ser un ministro y no tener el don o el llamado necesariamente de los 5 ministerios específicos. Pero Dios quiere que usted se transforme en un mayordomo. Y este es el mismo concepto que está en las Escrituras. Nos encontramos que Jesús, cuando habla con sus discípulos, ¿cierto? Proyectándolos a ser ministros del reino, ¿cierto? O edificadores de la iglesia, ¿cierto? Él dice, en este mismo, ¿cómo se llama? En Mateo, ¿cierto? En Mateo 24, para que vean de que el mismo Jesús está hablando del mismo concepto.
en el mismo Mateo 24, un poquito antes de que les dice esta parábola, les está hablando todo de un mismo tema. Nos encontramos en, por ejemplo, en el versículo 44 de Mateo 24, dice: por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Aquí también nos encontramos con tres personajes, como nos encontramos en Gálatas 4, como nos encontramos en Efesios, como nos encontramos, por ejemplo, también en la parábola de las 10 vírgenes. La novia, que es la iglesia, las vírgenes, que serían los edificadores o los ministros, y Jesús, que es el esposo. Y aquí nos encontramos con el padre de familia, el siervo, y nos encontramos con ¿qué más? Con la familia. ¿Quiénes sería la familia? Si lo comparamos con, ¿cierto?, Efesios 4. Los santos, que necesitan ser perfeccionados. ¿Quiénes serían los siervos? Los ministros. ¿Y quién sería el padre de familia? Dios o Jesús, etcétera, etcétera. Porque Jesús es el que comisiona en el nombre del Padre, pero es el que comisiona, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, a la iglesia. Él dice: como el Padre me envió, yo también os envío a vosotros. Entonces, ¿por qué les digo de que Jesús está hablando del mismo concepto? Porque en el concepto del siervo fiel y prudente, ¿cierto?, si usted lee todos estos pasajes, se va a encontrar, dice, de que hay un siervo fiel y prudente y hay un siervo necio, malo y negligente. Estos dos grupos eran siervos o ministros, o gente que tuvo un lugar para edificar, tuvo el puesto, tuvo el poder, tuvo la autoridad para edificar. Pero uno lo usó para edificación, se convirtió en un edificador, y el otro se aprovechó de aquello y empezó a golpear a sus consiervos, a aprovecharse de la familia, a no darles cierto alimento, a beber y a comer. O sea, lo usó para beneficio propio. Lo mismo de las 10 vírgenes, es el mismo concepto. 5 vírgenes prudentes o siervo fiel y prudente, y 5 vírgenes insensatas o siervo negligente, malo. ¿Me entienden? Entonces, las 5 vírgenes insensatas son los siervos, o cuando nosotros tenemos el grado de autoridad por razón del tiempo, o porque tenemos el grado de autoridad sobre otros para poder edificar, y no nos convertimos en edificadores, por flojera, porque no queremos, por lástima propia, no sé, por lo que sea. ¿Me entienden? Y ocupamos la situación o las circunstancias en que nos encontramos y solo queremos recibir y no queremos dar. Entonces, no es el don, sino es quién tiene el don. Me tengo que convertir en un edificador. ¿Amén? Me tengo que convertir en un edificador. Y eso tiene que ver con estos 3 parámetros que nos encontramos: los santos, los ministros o los líderes, ¿cierto? Aunque la Biblia no tiene esa palabra de líder, pero nos encontramos con los líderes, gente que empieza a tener influencia en otros, empieza a edificar a otros, empieza a formar a otros. Y usted tiene que ser un líder, tiene que ser un ministro para poder ser padre y para poder ser madre, porque tiene que formar a otros. Esa es la mayor escuela. Incluso como esposo, y no tan solamente como esposo, sino también como esposa. Usted debería ser yo debería ser un hombre que pueda edificar a mi esposa, y mi mujer debería ser una mujer que también pueda edificarme a mí. ¿Cuál es el problema? Que pasa en el matrimonio, que yo quiero edificar a mi cónyuge, tanto el hombre con su esposa o la esposa con el hombre, a lo que yo quiero crear en él o en ella. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, pero no lo que a él o a ella realmente les sirve. Porque no entiendo ni mi llamado y mucho menos voy a entender el llamado que Dios tiene para él o para ella. Si no entiendo cómo Dios me edifica a mí, ¿cómo voy a yo creer que voy a saber qué es lo que le conviene al otro? Por eso que es importante nuestra comunión con Dios, hermano. El reino de Dios no es algo aparte de mi vida doméstica. Yo no puedo separar el llamado que Dios me tiene en lo que sea, con la familia, con el trabajo, porque todo se tiene que volver en el mismo propósito que Dios tiene conmigo. Todo tiene que caminar e ir hacia la misma dirección. Pero nosotros hay áreas de nuestra vida que no queremos que Dios se meta. Entonces, en ciertas áreas, ya sea en nuestra familia, con nuestro cónyuge, o en el trabajo, en qué voy a trabajar, qué voy a hacer, empiezo a tirar para otro lado.
hacia donde el Espíritu Santo me quiere llevar, porque creo que las cosas del Espíritu Santo, las cosas del reino de Dios, son la iglesia, son una cosa aparte de lo que yo decido hacer con mi vida natural. Y qué triste, porque eso quiere decir que no he entendido la magnitud del sacrificio de Jesucristo por mí, que todo lo que hago, toda decisión que tomo, tiene que ir en pos de a dónde Dios me quiere llevar. Y eso es lo que nos muestra aquí. Entonces, tenemos tres panoramas. El Señor, el Padre de familia, que es Jesús, el cual tiene toda la preeminencia de la iglesia, ¿cierto? Nos encontramos con los edificadores, los siervos fieles y prudentes, los ministros, los curadores o los cuidadores, y nos encontramos con los santos, con la familia de Dios, con el niño que es heredero, pero aún no alcanza el grado de madurez para heredar, ¿cierto? Y así sucesivamente. O con las 10 vírgenes, ¿cierto? Y con la esposa. Entonces, Dios quiere que nos transformemos en siervos fieles y prudentes o en estas vírgenes. Y aún teniendo esta responsabilidad de ser edificador. Por eso que yo hablo de ministro, pero quizás más que ministro, porque cuando uno habla de ministro uno puede decir es que solamente hay 5 ministerios, pero cuando hablo de ministro hablo del carácter de mayordomo, de administrador. Y para eso no necesito tener uno de los 5 ministerios, aunque sí necesito ser un mayordomo para tener uno de los 5 ministerios. Pero podemos ser, cierto, en ese sentido, ministros. Por eso que tengo que madurar, ser lo suficientemente maduro para poder llevar los dones. Desarróllese, no para usted mismo, sino para que usted se pueda convertir en un mayordomo, fiel y prudente, que edifica a otros. Porque a eso todos somos llamados a eso. Todos somos llamados a eso. Lo leímos en Efesios, que los ministerios, los edificadores, están para convertir a otros en edificadores. Que entren a la obra del ministerio.